El estudio de la vida ha sido tremendamente complejo. En primer lugar, porque hay que caracterizar qué es la vida y tratar de determinar de manera clara qué cosas están vivas y qué cosas no. Sin embargo, dentro de ese misterio, durante mucho tiempo, hubo otro, tal vez más complejo. ¿De qué están hechos los seres vivos? La primera aproximación vino a principios del siglo XVII, cuando Robert Hooke en el Reino Unido, usando un microscopio, logró determinar que en una lámina de corcho parecía haber celdas. Células las llamó. Aunque no tenía ni la más mínima idea de lo que significaban, Robert Hooke bautizó finalmente al componente fundamental de la vida, las células. Tuvieron que pasar varios siglos hasta que en 1830 dos científicos alemanes establecieron las bases de lo que se conoce como la teoría celular. Schwann, Schleiden y otros, finalmente, lograron acercar la comprensión de los bloques fundamentales de la vida. Todos estamos hechos de células. La célula es un bloque de construcción básico de todos los seres vivos. Imaginen una célula como una pequeña fábrica, es decir, donde en su interior ocurren una serie de procesos que permiten que el organismo funcione correctamente. De hecho, todas las funciones que realizamos, desde respirar, pensar, son posibles gracias a la labor incansable de nuestras células. Desde los tiempos de los primeros microscopios hasta los avances tecnológicos actuales, hemos logrado descubrir y entender cómo estas unidades microscópicas, que forman la base de todos los seres vivos, funcionan. Desde organismos unicelulares, como las bacterias, que son aparentemente más simples en su estructura, hasta organismos complejos, como plantas y animales. La exploración de estas células, el estudio de estas células o del mundo celular, nos ha permitido apreciar la complejidad y la belleza de la vida en su forma más básica. A medida que continuamos descubriendo los misterios de la célula, estamos abriendo puertas a un mundo de posibilidades, tanto en la medicina, la biotecnología, pero también a la comprensión de nuestra propia existencia. Entonces, lo que yo les propongo es que la próxima vez que observen un organismo vivo, recuerden que detrás de esa apariencia externa existe un mundo, un asombroso universo de células en acción. El estudio de la célula ha mostrado que su complejidad, y tal como nuestro organismo está compuesto por órganos que todos conocemos, como el cerebro, pulmones, riñones, estómago, nuestras células, que son estas unidades individuales de la vida, también poseen órganos, pero estos órganos se llaman organelos. Y a diferencia de nuestros órganos, estos organelos dentro de la célula no son estáticos, se mueven y se comunican entre ellos. Se comunican tanto por señales a distancia como por contacto. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? Estudiamos cómo estos organelos, de cierta manera, conversan entre sí para desarrollar ciertas funciones. Ejemplo, nosotros trabajamos en un sistema que se denomina el sistema secretor de proteínas, que tal como un sistema de transporte al interior de una ciudad, transporta componentes básicos para el funcionamiento de la célula de un lugar a otro, desde el lugar donde se crean hasta el lugar donde son necesarios. Pero tal como en el sistema de transporte dentro de la ciudad, si pensamos esta ciudad pequeña que es la célula, necesitamos también soporte, necesitamos apoyo. ¿Qué apoyo? Energía, por ejemplo. ¿Cuál es el organelo que produce energía? En este caso es un organelo en particular que se llama mitocondria. ¿Qué estudiamos nosotros? Es cómo el sistema de transporte se comunica con este sistema productor de energía. Durante todo este proceso, además, necesitamos recomponer o recuperar componentes que se han dañado, y en este caso es muy importante la labor de otro organelo que se llaman lisosomas, que son encargados de degradar componentes dañados. Por lo tanto, toda esta relación que existe entre el sistema secretorio, sistema de transporte, con el sistema generador de energía, con el sistema que degrada componentes y recicla componentes al interior de la célula, es una conversación que nos ha permitido trabajar en cómo esta desregulación se produce tanto en fallas de memoria,
en fallas en términos de regeneración de tejido o en fallas a nivel de producción de patologías como el cáncer. Entonces nuestro estudio se ha enfocado en entender cómo señales desde el interior de la célula comunican organelos con otros y que esos desbalances en estas comunicaciones producen alteraciones, ya sea durante el envejecimiento o alteraciones patológicas como el cáncer. O sea, nuestro desafío ahora es entender cómo estos sistemas conversan entre sí, entender de manera puntual cuáles son los elementos reguladores de ese sistema y cuáles son los elementos que están fallando. Una vez identificados esos elementos que están fallando en este sistema, lo que podemos hacer ahora es ir y poder arreglar ese sistema, arreglar ese componente dañado o de alguna manera lograr que ese componente funcione de la manera adecuada y por lo tanto poder recuperar, poder frenar, recuperar, no digo patologías, pero sí poder frenar el desarrollo de algunas patologías o poder frenar el avance de esa patología. En particular, el proyecto actual se refiere a el transporte de azúcares y la metabolización hacia una vía que tiene que ver con los lípidos al interior de la célula y cómo en todo ese proceso estos organelos es que funcionan en coordinación. Si uno elimina un elemento, se produce un desbalance tal que produce daño en la célula. Así como el desarrollo de los primeros microscopios permitió entender de qué estamos hechos, los microscopios posteriores, los más nuevos, permitieron complejizar el tipo de preguntas que le podemos hacer a las células. Y hoy existen tecnologías, como la microscopía confocal, que nos permite mirar dentro de una célula viva y nos permite ver cómo las cosas se mueven, cómo las proteínas se mueven, cómo los componentes, los organelos de las células, se mueven e interactúan. Esto es tremendamente importante porque hoy tenemos efectivamente herramientas, no solo para tratar de entender los procesos celulares, que pueden desencadenar también algunos procesos patológicos, sino que también la comprensión de esos procesos nos puede ayudar a revertir en algunos casos o enlentecer en otros la progresión de ciertas enfermedades. Sin embargo, todavía sigue siendo tremendamente importante poder entender primero a nivel fundamental cómo funcionan las células, para luego tal vez con una aproximación terapéutica intentar reparar el daño que muchas veces asociamos con las enfermedades.